Panolti, Tenizando. El día de hoy decidí hablar sobre un videojuego que se ambienta en Tlaxcala, en los años 1520. El videojuego en cuestión, tiene la intención de hacernos ver un poco de la historia de la colonización de México, a manos de los españoles. Fue desarrollado por la compañía mexicana Bromio, en colaboración con el Seminario del Lienzo de Tlaxcala del Instituto de Investigaciones Históricas, Noticonquista, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Centro Cultural de España en México. El videojuego toma como base, un documento de la época colonial, el cual es conocido como el Lienzo de Tlaxcala. Este documento, fue creado con el propósito de recordarle a la corona española sobre la alianza que hubo entre los tlaxcaltecas y los españoles durante las guerras de la colonización, las cuales al final no significaron nada para la corona, a pesar de la promesa de cesión de territorios. Más adelante pasaremos a explicar un poco de esto. Por lo pronto hablemos sobre el videojuego. Al iniciar el juego, nos permite elegir entre dos personajes, los cuales son Tecueluetzin y Calmeserua, y también nos muestran una breve descripción de cada uno de ellos. Al iniciar, nos muestran la propuesta de ver la historia bajo la perspectiva de los vencedores, que según el juego, son los tlaxcaltecas. Dependiendo del personaje que hayas elegido como protagonista, el otro pasará a ser un personaje que nos pondrá un breve contexto de las situaciones que vayan sucediendo a lo largo del juego. En un inicio, nos muestran lo que ya se sabía, sobre la enemistad entre los mexicas y los tlaxcaltecas, y que los españoles, los empualtecas y los tlaxcaltecas unieron para atacar a los mexicas. Según el juego, nos muestran que Tecueluetzin fue quien le propuso a los gobernantes de los 4 señoríos de Tlaxcala la alianza con los españoles, porque según les habló del poder que tendrían, y que a la alianza se le podía sacar provecho. Posteriormente, nos encontramos con otros escenarios de la historia, como la matanza de Cholula, la matanza de Toxcatl, la Noche Triste, entre otros. Sin embargo, el juego no termina con la conquista de México Tenochtitlan. Después de que hayamos terminado ese nivel, a quien hayamos seleccionado como protagonista, se le otorga una espada española, cambiándola por el macuahuitl que tiene en un inicio. Posteriormente nos muestra más escenarios narrados en el lienzo de Tlaxcala, y finaliza diciendo que para rememorar las hazañas en batalla, iban a crear el lienzo de Tlaxcala, finalizando con eso, la historia del videojuego. En lo que respecta a los gráficos, y demás elementos sonoros, es un juego bien logrado. Sin embargo, también cabe mencionar que el videojuego tampoco menciona el contexto de la alianza, y quién se encargó de llevarla a cabo. Algo que no siempre se menciona sobre el porqué de la alianza de los tlaxcaltecas con los españoles, es quien la decidió llevar a cabo. En el juego nos muestran que es Tecueluetzin quien le dio la idea a los gobernantes de los 4 señoríos de establecer la alianza con los españoles, y que Maxixcatzin dice que la guerra con ellos no es una opción, y que Cholula les acaba de dar la espalda. Sin embargo, en realidad quien planeó la alianza, no fue nada más ni nada menos que Maxixcatzin de Ocotelulco. Maxixcatzin, quien después pasaría a ser bautizado como Lorenzo Maxixcatzin, formó parte de un linaje, el cual se dice que provenía de Cholula alrededor del año 1450. Se dice que este linaje, fue quien desplazó al linaje chichimeca que originalmente gobernaba el señorío de Ocotelulco, asesinando al señor Acatencahua y a todo su linaje. Este suceso es mencionado en el libro llamado Monarquía Indiana, escrito por Fray Juan de Torquemada. Otro capítulo en la historia que tampoco mencionan, es sobre el hecho de que los tlaxcaltecas comandados por Xicotenca Tlazayacatzin, le dieron una dura batalla a los españoles. Suceso que es narrado por Bernal Díaz del Castillo, Fray Bernardino de Sahagún, y Fray Diego Durán. Batalla en la que incluso, participaron los otomíes de Tlaxcala, es decir, los Yumu. Sin embargo, Maxixcatzin, quien en aquel entonces era el señor de Ocotelulco, sentía que iba a perder poder en la entonces antigua República de Texcalan, y sería en perjuicio de él y de los cholultecas de Ocotelulco, la victoria de los guerreros de Xicotencatl.
Finalmente, fue Masishkatzin quien negoció el pacto con Cortés, en donde este último también le promete los territorios de Cholula, Huejotzingo y Tepeaca, según lo que menciona Diego Muñoz Camargo. Fue una promesa que al final nunca se cumplió porque Cortés nunca tuvo la facultad de otorgar territorios, y además la corona española nunca le hizo caso a Masishkatzin sobre esta promesa, a pesar de tener la cédula real. Otro hecho que también es alterado en este juego, es sobre la creación del lienzo de Tlaxcala, ya que es al final de la historia de este videojuego, que supuestamente se sienten muy orgullosos de su hazaña, que deciden crear un lienzo donde quedaría plasmada. Pero como dije anteriormente, el documento fue creado con el propósito de recordarle a la corona sobre los privilegios de los tlaxcaltecas, y que con el paso del tiempo, se olvidaron. Otro suceso que es retratado dentro del mismo lienzo de Tlaxcala, y que no es mencionado completamente en el videojuego, es sobre la matanza de Cholula, en la cual, podemos ver que fue Malinche o Malinche, quien ordena y dirige esta operación. Esta matanza tuvo como autores intelectuales a Hernán Cortés, Masishkatzin y a la propia Malinche. Matanza en la que desafortunadamente, 5.000 personas perdieron la vida, siendo parte de este número, mujeres y niños. Si bien, se trata de considerar a Malinche como víctima por ser una esclava entregada a Cortés, una mancha que jamás podrá quitar de su nombre, es el hecho de que formó parte de la planeación de la muerte de personas inocentes. Como dicen por ahí, tanto peca el que mata a la vaca, como el que le jala la pata. Volviendo a lo que es el videojuego, en cuanto a diseño de personajes, escenarios, y de banda sonora luce muy bien logrado. Así que bueno, a continuación puntuaré el videojuego en base a mis observaciones. Cabe aclarar que es mi punto de vista, si tienes alguna otra opinión la puedes poner en los comentarios. La escala de calificación será del 5 al 10. Primeramente vamos con la jugabilidad. Si tienes un dispositivo Android con pantalla grande, ten por seguro que se te va a dificultar un poco el control del mismo, ya que los botones son algo pequeños, lo que ocasiona que no puedas controlarlo también del todo, y continuamente te puedas caer, o puedas fallar en un ataque. Los patrones de ataque de los enemigos que disparan proyectiles en ocasiones se torna un poco aleatorio, a veces puede ser normal, pero después se puede volver un poco rápido, ocasionando que sea imposible continuar con tu camino, y debas morir para que baje la velocidad de los mismos. En este aspecto le doy un 7, porque no está del todo optimizada. En cuanto a los gráficos, lucen muy atractivos los diseños de los elementos visuales, incluso podemos observar que se toman elementos de la iconografía de los códices, como lo son los glifos de ojo, corazón, y de la piedra. Imita un estilo retro, y se logra muy bien en el apartado visual. Por lo tanto, le doy un 10. En cuanto a banda sonora y efectos sonoros, también son muy bien logrados. Por un lado la música logra poner en el ambiente de cada situación, y los efectos de sonido también son muy buenos. Por lo tanto, en ese aspecto le doy un 10. En cuanto a la historia, como les mencioné anteriormente, es un juego que tiene algunos huecos argumentales, pero significativos. Se podría decir que es un juego que está ambientado en ese periodo histórico, mas no se podría considerar como un videojuego 100% informativo. Bien se podría tomar como un videojuego que solo toma esa temática. Algo así como la película de El Dorado de DreamWorks, que no fue hecha en un contexto meramente informativo, pero solo toma elementos de la época colonial, con el propósito de crear una trama que no toma sucesos históricos. Sin embargo, Japan era mostrado como un videojuego que tenía el propósito de mostrar otra perspectiva sobre la colonización, pero desafortunadamente no logró dar un contexto muy detallado, a pesar de que en su creación participaron instituciones de la UNAM. Por lo tanto, en cuanto a la historia, le doy un 6.5. En cuanto a rejugabilidad, solo es un videojuego que sigue una trama fija, pero de ahí en fuera, no es un videojuego que ofrezca más variedad. A pesar de que puedes elegir dos personajes para avanzar en la trama, no hay ninguna diferencia si eliges uno u otro, y tampoco ofrece más modos de juego al terminar la historia. Por lo tanto, en ese aspecto, le doy un 5.
En base a estos parámetros, el videojuego logró una calificación total de 7.7. En conclusión, Yaopa no es un mal videojuego. Es un juego que es muy bien logrado en el estilo visual y sonoro. Si bien falla en algunas cuestiones históricas, y que aún debe ser pulida en cuestión de optimización en algunos dispositivos, es un juego entretenido, y que recomiendo jugar si es que estás en un rato de ocio. Eso es todo por el video de hoy. Si te ha gustado este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal para ver más contenido similar. También les hago la invitación a que me sigan en mis redes sociales, y se unan a mi grupo de Facebook. Nos veremos en otra ocasión. Saniman, Gansupui.